Hola, ¿cómo están? El presidente de Estados Unidos ha cumplido un año de su segundo mandato en medio de cuestionamientos hacia sus políticas internas, entre ellas las redadas del ICE que se incrementan en medio de denuncias de ilegalidades. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? Hoy lo analizamos en el mapa de Telesur. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿Cómo funcionan esta otra denuncia que viene de operaciones secretas que implementa el ICE? Vamos a revisar nuestro mapa desplegando allí, identificando con los colores de su bandera a los Estados Unidos. Un documento que ha sido filtrado revela operaciones encubiertas que está utilizando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Nosotros lo conocemos por sus siglas, ICE. Hay que decir que también se ha conocido en un texto de 15 páginas que ha sido catalogado como clasificado por la sensibilidad, porque estas fuerzas del orden público revelan que la agencia había ampliado su rol más allá del control migratorio para convertirse en un organismo de espionaje nacional. Estos informes describen operativos que se asemejan a tácticas del FBI o de la DEA. El material filtrado indica que el enfoque del ICE ya no se limita solamente al estatus migratorio. Sus objetivos ahora incluyen a individuos catalogados como antiestadounidenses o vinculados con grupos activistas, lo que apunta también a una posible vigilancia sobre la disidencia política. Sumemos más datos sobre esta investigación. Según esta documentación, las operaciones se realizaron en Los Ángeles, en Miami, en New Orleans, en Boston, en Washington, San Antonio, en Texas, en Chicago, en Charlotte, entre otras ciudades, donde resultaron detenidos cerca de 6.852 entre los meses de enero y junio del año pasado. Uno de los programas que realizó el llamado Abracadabra, que consiste en reclutar a inmigrantes detenidos como informantes, lo que genera serias dudas también sobre posibles actos de coacción. Otra de las tácticas reveladas corresponde a la operación de Bangalore, que revela el ejemplo de agentes vestidos de civiles para disfrazarse de gente común en un intento de reunir información de inteligencia que normalmente no se obtiene durante entrevistas formales. Estos métodos iban desde infiltrados en furgonetas de transporte, también en procesamiento, celdas de detención. Durante estas operaciones se han desplegado, dicen los informes, más de 2.000 activos de inteligencia, de los cuales muchas de estas operaciones y sus nombres en clave no han sido deportadas ni reportadas. ¿Qué revelan estos movimientos? ¿Por qué esta filtración de documentos? ¿Por qué apuntar al ICE? ¿Y por qué en este momento político, económico y social de Estados Unidos? Hoy lo analizamos en el mapa con nuestros invitados. Nos acompaña desde Estados Unidos, la recibimos, Adrienne Payne, analista en política interna. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias, Paula. Vamos a sumar también al análisis desde México, Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. Un gusto, Paola. Vamos a iniciar, ¿le parece, profesor, con las damas? Adrienne, esta es una revelación que no solamente genera suspicacia, sino también saber qué hay detrás de toda esta estrategia de redadas que emprende la administración de Trump con el ICE, con estos agentes que ya han desbordado los excesos del uso de la autoridad y que poco a poco van saliendo a la luz este tipo de procedimientos. ¿Frente a qué escenario estamos? Bueno, lo que vemos aquí es la coyuntura del desplegamiento de varios tipos de legislación de una forma pues nueva. Por ejemplo, empezando con el uso del acto de enemigos alien de 1798 que dio la justificación a Trump para enviar a tantos venezolanos al CECOT a ser torturados con la idea de que fueron un ejército invadiendo, ¿verdad? O sea, designándoles así. El
el uso de ICE, de esos mecanismos secretos, se debe en parte de esa justificación, la idea de que los migrantes están invadiendo al país como parte de un ejército hostil. La operación Abracadabra que mencionó usted, por ejemplo, es la interrogación no solo del reclutamiento, sino tiene como fin la interrogación del 100% de los migrantes para confirmar que trabajan con organizaciones terroristas extranjeros. Pero a la vez, el mismo periodista investigativo Ken Klippenstein, que sacó a la luz esos documentos secretos de la ICE, también reveló recientemente un memorándum presidencial de seguridad número 7, en el cual designan a cosas que jamás habían sido considerado terrorismo como actos de terrorismo, como el de ser antiamericano, muy general, anticapitalista, de tener posturas anticristianos, antivalores tradicionales de familias y anti-ICE. Así que están ahora amplificando las funciones de ICE como una amplia parte de su política exterior y también de represión al interior. Lo están utilizando junto con tecnologías, por ejemplo, de Palantir, la tecnología israelí que utiliza ICE. Eso fue revelado reciente también, como para calcular la probabilidad en cada barrio de Estados Unidos de que alguien en alguna casa podría ser deportado, y están ilegalmente así utilizando esas tecnologías en contra de todo mundo, no solo migrantes, sino obviamente, como vimos con el asesinato de René Good, contra ciudadanos también. La operación Calientabancos que usted mencionó, que le dicen benchwarmer, es de espiar contra migrantes encarcelados, pero también en contra de toda la población estadounidense, o sea que realmente es parte de lo que le están llamando ahora de convertir a la represión migratoria a un Gestapo, a una policía que realmente reprime a toda la población de este país. Y esto tal vez nos ayuda a entender, profesor Ricardo Domínguez, el uso de la terminología. Aquí viene una pregunta. ¿Estados Unidos persigue a los terroristas o es que necesita utilizar este cambio de terminología para sus propios fines políticos? Hablamos de disidencias políticas, revelan estos informes de inteligencia. ¿Y será casual, además, que las mayores redadas del ICE se generen en estados donde hay gobierno del partido contrario, en este caso de los demócratas? Lo que vemos, por ejemplo, en el estado de Minnesota no es normal o no es casual, tomando en cuenta que además se vienen las elecciones de medio término. Sí, este término que ha utilizado recientemente el presidente de Estados Unidos sobre terrorismo interno, terroristas internas, les ha clasificado a todas las personas que se están oponiendo a estos ejercicios secretos y no tanto del ICE. Y prácticamente, como dices, tiene que ver en lugares donde la oposición al partido republicano y particularmente las voces en contra de lo que está haciendo el presidente son los lugares donde ha prevalecido este tipo de acciones. Como se ha señalado, pues parece que también es parte de una estrategia de vigilancia político-electoral para estar detectando dónde están, digamos, los focos de tensión que podrían poner en tela de juicio las elecciones del próximo noviembre, y sobre todo también identificar aquellos núcleos, sectores sociales donde se está generando ya una oposición marcada, fuerte, en contra del gobierno. Sin embargo, también destaca que estas manifestaciones sociales pues se están dando cuenta de estos nuevos conceptos, de esta nueva estrategia política del presidente Trump, y no solamente la sociedad se ha levantado
quizá como nunca antes allí en Estados Unidos, sino también de acuerdo con los documentos que se han dado a conocer, pues hay divisiones al interior de las propias agencias de seguridad de los Estados Unidos, unos por considerar que el ICE está ampliando su base de operaciones, recibiendo mucho más dinero que otras agencias y convirtiéndose en una superagencia de vigilancia interna para el control, ellos llaman, del terrorismo en ese país. Entonces también está generando ya rupturas internas en la administración del gobierno del presidente Trump. Y esto además podría ir ligado de una estrategia del miedo, ¿no? En medio de unas elecciones que necesita ganar y que él mismo ha reconocido que si no lo hace podría ser sujeto de un impeachment. De esto me gustaría profundizar al regreso de la pausa. Le pido a Adrián y a Ricardo que se mantengan en línea, al igual que nuestros televidentes. Lo hacemos no sin antes revisar nuestra escala. A través de las redes sociales vienen circulando distintos videos acerca de la agresión con la que emprende el ICE las ejecuciones de sus deportaciones y allanamientos. Por ejemplo, es el allanamiento de una casa en Eastside, en San Paulo. Su objetivo era Conley Scott Town, un anciano estadounidense, escúchese bien, de ascendencia Jimón, que es ciudadano norteamericano y no tiene antecedentes penales. Agentes armados del ICE derribaban la puerta sin presentar una orden judicial, entraron con armas en la mano y lo esposaron así, bajo esas bajas temperaturas. En ropa interior lo han sacado, frente a su nieto de tan solo 5 años, quien quedó llorando y traumatizado. Luego el ICE, después de haberlo introducido en este automóvil durante casi 1 hora de un interrogatorio sin la presencia de un abogado, le tomaron sus huellas dactilares y cuando confirmaron que se trataba de un ciudadano estadounidense y no la persona que ellos supuestamente estaban buscando, simplemente lo retornaron a su casa sin expresarle disculpas, sin explicaciones y sin responsabilidades. Así opera el ICE. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen observamos a cientos de personas en Estados Unidos que han ido participando en alrededor de 900 movilizaciones simultáneas, todas pacíficas, para denunciar los efectos negativos de la agenda que implementa Donald Trump. El descontento de las comunidades se centra en el impacto adverso de sus políticas sobre la comunidad inmigrante, sobre todo aquellos de bajos recursos y otros sectores. En forma de demanda, los ciudadanos han sido convocados a esta desobediencia civil, abandonando sus puestos de trabajo, las escuelas y comercios. El objetivo ha sido seguir cuestionando ese autoritarismo del mandatario y sus métodos que han venido fracturando al país y generando aislamiento diplomático. Las multitudes plantean que buscan una América libre a través de la no cooperación con prácticas consideradas como autoritarias y fascistas. Adrián, el presidente de Estados Unidos ha cumplido su primer año de su segundo mandato, catalogado también en medio de una crisis económica interna bastante fuerte. ¿Qué representa esto, tú que vives en ese país y que además no se habla mucho en los medios de comunicación? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se habla de la crisis económica? Bueno, porque los medios de comunicación están totalmente comprados, tienen muy pocos dueños y no hablan de las cosas que el régimen no quiere que hablen. No hablan, por ejemplo, de eso de que estamos hablando, de lo que ha sacado el periodista Ken Klippenstein, periodista independiente, acerca de esos programas secretos de ICE. Antes estaban hablando de los archivos Epstein, pero se callaron por completo con
bueno, con la jugada de Trump de invadir a un país soberano y secuestrar su presidente y primera combatiente, como lo hizo con Venezuela, y ha podido manejar los medios para que también no hablan de que ICE está reclutando abiertamente a supremacistas blancas para convertir la agencia en un Gestapo, que están pagando por el número de secuestrados a los agentes y como tienen impunidad total, no les importa secuestrar, incluso asesinar. Tuvieron que reportar en el caso de Renee Good por lo mismo de que las protestas fueron enormes, que el alcalde salió denunciando a ICE, el alcalde de Minneapolis, pero ahora han metido juicio en contra del alcalde por detener a ICE y además se han negado a hacer nada contra el agente de ICE que hizo eso, y más bien desde la administración, el Departamento de Justicia de Trump, están investigando a la pareja de la mujer que fue asesinada con la misma excusa de eso de que hablamos antes, de que han tomado la definición, han cambiado la definición de terrorista a ser alguien que está en contra de ICE. O sea que ellos controlan el discurso tanto en la área jurídica como en la área de los medios, y los medios pues están cubriendo las protestas por lo mismo que dijo Ricardo, que sí hay divisiones, pero por el momento Trump tiene el poder dentro de esas divisiones. Se ve que, por ejemplo, muchos fiscales se han renunciado acerca de esa decisión de no enjuiciar ni siquiera investigar a la gente que asesinó a la ciudadana estadounidense, pero en los medios pues no estamos viendo a fondo eso. Lo único que estamos viendo es la violencia más evidente, pero no las estrategias más a fondo de represión total a la ciudadanía, tanto como a los migrantes. Adrián, y no puedo dejar de preguntarte, aprovechando que estoy en contacto contigo, ¿hay una crisis en Estados Unidos? Y si es así, quiero saber qué representará esto para los próximos años. Apenas ha culminado la primera gestión, el primer año de su segundo mandato. ¿Qué esperar para Estados Unidos? Hay una crisis grave en Estados Unidos, muy grave. La gente no tiene para comprar comida. Donald Trump ha cancelado todos los programas de asistencia, de comida, de alojamiento, que la gente pobre es de los países con más desigualdad que hay, ¿verdad? O sea, no tenemos acceso a salud, a comida, y es peor, mucho peor de lo que fue antes que Trump iniciara esta presidencia. Lo que sí es más barato es el petróleo, porque eso es lo único que le preocupa, y por eso también con tanto entusiasmo invadió a Venezuela y asesinó a 100 personas y ha estado asesinando a 100 más en el Caribe. Pero a la gente no vive de petróleo, y hay un descontento muy grande, incluso desde su propia base, en particular sobre, hablo de su propia base, no ven el por qué quiere invadir a Groenlandia. O sea, ellos tenían sus prejuicios porque habían tragado lo de los medios masivos acerca de la idea de que Venezuela era una dictadura y todo eso, aunque no era cierto, pero contra Groenlandia, ahora los que dicen ser de America First, de América primero, Estados Unidos primero, están muy sospechosos porque está gastando tanto dinero en guerras, y mientras aquí estamos con hambre y sin salud. Una estadounidense, Andrea Payne. Le propongo a Ricardo revisar también este otro escenario a través de nuestra leyenda.
Esta ha sido una declaración reciente que ha hecho esta semana quien es además senador estatal por los demócratas y médico, Matthew David Klein. Renee Good, esta ciudadana estadounidense que fue asesinada en Minneapolis por un agente del ICE, seguía con pulso 8 minutos después de ser disparada por un agente del ICE. No recibió ayuda, por eso murió, decía ahí en medio de una junta médica. A esto le sumamos también las recientes declaraciones del director ejecutivo de BlackRock. Ustedes saben, esta multinacional que sigue comerciando sobre la muerte en el mundo, allí muy anticipado también a lo que sucede en Gaza y en Ucrania. El último orden mundial no nos sirve, decía en medio de esta conferencia mundial económica celebrada en Davos, esta jornada que también contó con la presencia del presidente Donald Trump. Ricardo, Larry Fink tiene una visión clara de lo que las grandes multinacionales, que además son las que sostienen y organizan este evento en Davos, que habla de esa globalización que prácticamente parece que está en quiebre, pero tiene una visión clara. Necesitan un orden distinto al que ya existía. Pero, ¿cuál será ese orden? ¿Será referente a seguir impulsando políticas que sigan deshumanizando? ¿O cómo entender el panorama que se traza no solamente la administración de Trump, sino a quienes él considera sus aliados? Bueno, hay que entender que esta idea de retorno de la doctrina Monroe, llamada hoy doctrina Monroe, tiene ese objetivo, no solamente, confirmar, reafirmar, reconquistar el papel de los Estados Unidos en América Latina, con vistas a quedarse con los recursos naturales que tenemos, sino además, me parece a mí que los Estados Unidos están jugando un papel para tratar de reacomodarse y de lograr las mayores ventajas en este reacomodo internacional que incluso se le está yendo de las manos. Entonces, la idea de ellos es con este precepto de una economía, digamos, fortalecida al interno, que no les está dando resultado, pues disparar hacia todos lados para confirmar la presencia, los intereses pues de la élite de los Estados Unidos, una élite más recalcitrante de ultraderecha, ¿no?, que ha estado promoviendo incendios por todos lados y que ha establecido, me parece a mí, de manera concreta una política de miedo, como decías hace un rato, que tiene que ver con la militarización de la política, no solamente internacional, sino también nacional en los Estados Unidos. Y pareciera que el propósito es justo lo que decía Adrián, ¿no? Ocultar todas estas carencias que tiene la crisis, incluso estructural, que tiene ya los Estados Unidos hoy, y que toda esta política del miedo a través de la militarización lo que busca es ocultar por todos los medios, no solamente esta situación de crisis, sino también todos los señalamientos que se hacen en contra del propio Donald Trump por el tema de las menores, por el tema de la pedofilia, por el tema de las múltiples acusaciones que hay en su contra. Es increíble la figura que hoy tiene la presidencia de los Estados Unidos ahí y sobre todo también, ¿no?, las frustraciones internacionales que hemos conocido, más allá de la diatriba del presidente Trump, también no hay que reconocer que sus planes internacionales no le están saliendo como quisiera. Entonces, parece una cortina de humo muy grande para ocultar cosas que efectivamente le pueden perjudicar no solamente a Donald Trump, sino a toda esa élite que lo acompaña. Y esa es una muy buena pregunta que también puede quedar sobre la mesa, Ricardo, si realmente se puede seguir gobernando bajo cortinas de humo. Agradecerte como siempre por tu valioso análisis, asimismo a Adrián Payne por habernos acompañado hoy también con su análisis para nuestros televidentes del mapa de Telesur. Gracias a ambos por su tiempo. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema, Estados Unidos, programas secretos del ICE. Hablemos de este plan.
Las redadas que siguen incrementándose por orden de Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos no solamente es ilegal, forma parte de su estrategia dirigida sobre todo a los estados donde gobiernan los demócratas para seguir identificando a los que ha considerado como antiestadounidenses. Su objetivo es criminalizar al migrante, pero también usar el miedo como un arma política, sobre todo cuando se acercan las elecciones de medio término para el Congreso. Trump evitará a toda costa perder, ya que de hacerlo lo llevaría a enfrentar un impeachment y él mismo lo ha reconocido. 2. Mandato. El inquilino de la Casa Blanca ha cumplido un año de su segundo mandato en medio de una desaprobación que ronda el 60%. Los estadounidenses no comparten su política interna ni su política exterior, con una crisis económica interna que ya no se puede esconder, con un dólar debilitándose cada vez más y un mercado laboral que sigue mostrando signos de enfriamiento, con un aumento inclusive en su deuda y la morosidad en tarjetas de crédito. Ya el 96% de los propios consumidores estadounidenses son los que están terminando pagando el impacto de su tan agresiva política arancelaria. 3. Poder. A eso se debe el uso de la fuerza para obtener el poder y lo ha trazado en su corolario. No le importa destruir el sistema internacional y evadir el derecho internacional. Ahí recae la obligación de los estados en el mundo para frenar este tipo de arbitrariedades y que no queden solamente en el papel o en foros organizados por miles de multinacionales, como es el Foro Económico Mundial de Davos. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.